Muy feliz de estar aquí para compartir mi experiencia. Y, nada, al contrario, como decía, muchísimas gracias por participar. Bienvenidos todos a esta nueva edición de IZO Talks, que es un espacio pues, donde lo que nos gusta es tratar de aprender de casos reales, de experiencias. No tienen por qué ser ni siquiera mejores prácticas, porque se aprende tanto de las cosas que funcionaron como de las que no funcionaron. Y en esos aprendizajes pues, hemos pedido el favor pues, a personas, a profesionales, a amigos, que, bueno, que han recorrido ya un camino, que han experimentado implementando estrategias y herramientas de experiencia de cliente y que son tremendamente generosos y amables y abiertos pues de compartirlos con el mundo, de compartirlos con vosotros y de que todos podamos pues, aprender de las cosas que les sirvieron, de las que no les sirvieron y, por lo tanto, pues impulsar con más éxito las iniciativas que tengamos de las estrategias de experiencia de cliente y de experiencia de empleado pues, en nuestras organizaciones. Y hoy pues, nos acompaña una persona muy especial, Olga Lucía Molina, que se apellida como yo, así que eso ya que tenga muchos puntos ganados. Es la gerente de experiencia de Sodimac Home Center en Colombia. Yo voy a dejar que te presentes tú y también, sobre todo, que presentes a Sodimac, aunque pues es muy conocido a nivel latinoamericano, también igual en España no tiene tanta presencia y, por lo tanto, pues es importante que todos pues entendamos quiénes sois y por ahí también que te presentes tú y, si te parece bien, pues de ahí pues seguiremos haciendo una pequeña conversación donde te iremos planteando algunos temas y nos cuentas lo que tú quieras. O sea, al final esto es como un café, como si estuviésemos sentados en tu oficina con 200 personas mirando y que luego se van a sumar a la conversación y van a participar con nosotros. Así que, una vez más, muchísimas gracias de verdad por esta apertura y bienvenida a este segundo IZO Talks que estamos organizando, Olga Lucía. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Olga Lucía Molina, trabajo en Sodimac Colombia, que es una compañía con presencia en varios países de Latinoamérica. Ya estamos en México, que es el país más reciente, pero también en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Estamos en el sector de retail, en mejoramiento del hogar puntualmente, que tiene que ver con la construcción, la remodelación y la decoración de los hogares. Entonces, pues tenemos una presencia grande en este sector. En Colombia, puntualmente, somos una de las 50 compañías más grandes de este país. Tenemos más de 8.000 empleados aquí en Colombia. Tenemos 40 tiendas físicas, muy grandes en metros cuadrados y con un reto enorme de lograr que millones de colombianos que pasan todos los días por nuestras tiendas tengan la mejor experiencia. También tenemos, por supuesto, una tienda virtual, venta por teléfono. Y nuestro reto mayor por ahora tiene que ver con la transformación digital en el retail, ser omnicanales de verdad, lograr que la experiencia de nuestros clientes al comprar por cualquiera de los canales sea súper buena. Y ese es un reto enorme, ¿no? Porque es la combinación de canales, de habilidades, de gente, y bueno, ahí podemos hablar un poquito más tarde de eso. Bueno, y yo he trabajado en tema de experiencia de clientes ya hace unos 20 años en diferentes sectores. Ahora pues estoy en este, pero anteriormente estuve en servicios públicos, en energía eléctrica, antes estuve en sector financiero. Bueno, y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de servicios y de ofertas de valor, pero al final lo bonito de esto es que todos buscamos lo mismo, ¿no? Una experiencia del cliente muy buena, espectacular, diferenciarse de los competidores. Y bueno, aquí está mi experiencia a su servicio el día de hoy. Bueno, buenísimo. Pues, oye, como recordando a todo el mundo, esperamos tener vuestras preguntas para que podáis plantear los temas que os parezca interesante. Pero bueno, de todo ese tipo de todos los planteamientos que has hecho, y el retail, evidentemente, es un sector que está en una transformación brutal, donde hay pues players, Internet ha revolucionado las cosas, evidentemente el mundo digital cambia las reglas del juego y hay compañías que además han aparecido incluso jugando un papel diferente, ¿no? Porque aquí parece como que la clave es que quién se queda con el cliente, quién es capaz de quién son los clientes, ya no son de quien fabrica los productos o ni siquiera es de quien los distribuye, a veces es quien se pone un poco en esa capa donde eres capaz de agregar valor y
y bueno, al final el cliente piensa a quién le estoy comprando o quién se queda un poco con esa fidelidad, ¿no? Entonces, en ese contexto y con los retos que tenéis por delante, bueno, pues, ¿qué líneas de trabajo habéis planteado? ¿Cuáles son las cosas que consideráis o que estáis empujando, digamos, en el histórico, en estos últimos años y después veamos si quieres hacia adelante? Bueno, pensando en este momento, tuve que hacer todo un recorderis, pero yo diría que hay unos puntos clave. Por encima de todo, tener el tema de la experiencia del cliente en la estrategia de la compañía. Que sea un tema relevante para la alta dirección es como lo primero. Sin eso, me parece que sería muy difícil avanzar de una manera impactante. Entonces, trabajar en la capa estratégica es muy, muy relevante, tener de aliados, ¿cierto?, a la alta dirección y demostrar que esa frasecita de cliente feliz compra más sea cierta. Entonces hay que hacer un avance, hemos trabajado duro en demostrarle esto a la organización, a los accionistas, al equipo de gerencia, porque en nuestras áreas de experiencia de clientes este tema, pienso yo, hace unos años no era como tan visible. Entonces creo que es muy relevante trabajar en eso, los números que hay detrás como negocio. La experiencia sí es linda, pero cómo eso se ve reflejado en el negocio. Entonces hay que tener metodologías, en los equipos tenemos que tener gente con estas habilidades analíticas, financieras, económicas, que entiendan el negocio y cómo la experiencia positiva de verdad se ve reflejado en esos KPIs de negocio. Pienso que eso es clave y lo hemos trabajado fuerte. Por otro lado, trabajar en redes colaborativas con las áreas que impactan el cliente. Me refiero a mercadeo, marketing, ¿no? Que son tan buenos dando mensajes maravillosos a los clientes, pero cómo nos ponemos de acuerdo en que eso que vamos a salir a decir es lo que de verdad podemos cumplir y darnos feedback permanentemente. Entonces, para eso hay que buscar los espacios, trabajar con las estrategias, tener comités, bueno, hacer todo un tema para que eso se vuelva realidad y no solo una intención. Trabajar con gestión humana, con las áreas de personal, como lo llamen, gestión humana, es otro de mis grandes aprendizajes. Quienes trabajamos en áreas de clientes sabemos que lo que pasa con nuestros colaboradores, lo que ellos sienten, piensan, es lo que les reflejan a nuestros clientes. En un negocio como el retail, donde tenemos más de 8.000 personas, pues en Colombia, en nuestro caso, casi de esas 8.000 directas con el cliente son más de 5.000. Entonces, es un reto enorme y pensar que gestión humana no tiene nada que ver ahí sería muy torpe, pero a veces nos pasa. Yo lo confieso, parte de mis grandes aprendizajes es, esto no se puede solo. El tema de cultura de servicio, de cómo entrenamos, de cómo seleccionamos a las personas, es de gestión humana en su responsabilidad natural, pero nosotros tenemos que lograr un trabajo en equipo para lograr cambios o para lograr mejores resultados, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado en participar de la definición de nuevas formas, digamos, de entrenar, hemos hecho temas de co-creación para cómo asegurar que lo que uno quiere que ellos sepan y cómo lo apliquen de cara al cliente. En conjunto tenemos programas de las dos áreas, gestión humana y experiencia de clientes, validando eso con nuestra gente en piso de ventas, con los generadores de experiencia, con los creadores de la experiencia que son la línea de frente, ¿no? Entonces yo diría que ese tema es súper importante. Y pues por supuesto con las áreas de ventas, para nuestro caso son las tiendas, ¿no es cierto? Los gerentes de tienda que muchas veces están muy enfocados en cumplir la venta y muy, muy enfocados, digamos, en producto, precio, pues en nuestro caso, en las cajas, pero hacer un trabajo con ellos de cómo escuchamos entre todos la voz del cliente, cómo entre todos tenemos el mismo ojo crítico de lo que vive el cliente, y ahí lo empato con las técnicas, con ustedes hemos trabajado y nos ayudaron mucho en eso, del viaje del cliente y el viaje del colaborador. Trabajar esos temas a profundidad, pienso yo que es parte de la clave. Pues yo creo que hemos tocado muchos temas y yo creo que podemos irlos como construyendo poco a poco.
A mí me gustaría que nos cuentes cómo nace la iniciativa porque evidentemente, y esto yo creo que es un común para la mayoría de las compañías y para la mayoría de los que estamos conectados hoy. O sea, esto no nace de la nada, la experiencia de cliente se podía estar llamando de otra forma o gestionando de una manera distinta, pues desde hace tiempo, ¿no? Cuando hablábamos desde calidad, de servicio, de una serie de cosas. Pero digamos que, ¿cuándo nace esa gerencia de experiencia de cliente? ¿Por qué nace? ¿Quién es o sea, ¿cómo se impulsa esto dentro de... Si yo soy una persona que quiero que en mi organización se cree un área de experiencia de cliente, que espero que se cree sola. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, tuve una fortuna, y es que el gerente general corporativo de todos los países cambió, y a su llegada él era un convencido de que había que hacer algo. Esto es hace 8 años. Él tenía en la cabeza, no sabía cómo, pero digamos la cabeza, digamos, del grupo en la estrategia decía, oiga, esto no puede seguir siendo lo mismo, somos muy tradicionales, tenemos como que algo falta aquí que tiene que ver con el cliente y su experiencia. Entonces, en mi caso, tuve la fortuna de que esto viniera de la alta dirección, ¿no? Él tenía esa inquietud y no sabía bien cómo armarlo, pero el primer paso fue ese, que ya... Y ahí llegué yo. Ahí buscaron una persona como yo que le di forma a la gerencia de experiencia de compra que se llama aquí en Colombia. Pero digamos que ahí fue una iniciativa estratégica en donde dijimos, cuando decidimos armar esta gerencia, es bueno, ¿cómo vamos a escuchar a los clientes? No como antes, porque tú tienes toda la razón, antes eran áreas típicas de servicio al cliente, muy asociadas a canales de escucha, resolución de quejas y reclamos, problemas y ya. Dijimos, bueno, no, la experiencia del cliente no es eso. Entonces fue una definición muy relevante para nosotros como equipo en Sodimac, es decir, vamos a desaprender el área de atención de problemas, sigue siendo mía, es parte de mi responsabilidad, lo quiero y lo acojo, pero no es mi foco. Yo tengo que cambiar mi chip y llevar a la organización a escuchar al cliente, observarlo mejor, para asegurar y de manera proactiva, ¿cierto? Tomar decisiones, cambiar políticas, hacer 1000 cosas de manera proactiva para que la experiencia del cliente sea súper chévere, súper buena para la mayoría de los clientes, la mayoría de las veces que vienen aquí. Entonces el cambio de foco es pasar de un área reactiva de atención de problemas a un área proactiva que le ayuda a la organización a tomar la voz del cliente y tomar acción, hacer cambios, tomar decisiones. Por encima de todo, poner al cliente en el centro, digamos. Ok, entonces arrancas, o sea, arranca con la definición, se crea el área y a partir de ahí, ¿cuáles son los pasos que decidiste? O sea, ¿cómo empezaste a dar los primeros pasos para... Una pregunta, ¿cuánta gente sois en el área? ¿Cuántos erais y cuántos sois? Bueno, cuando yo llegué, digamos que éramos unas 5 personas, muy chiquita el área, hablando aquí directamente en mi equipo, en el área de apoyo a tiendas que le llamamos nosotros. Un segundo que se me fue la cámara. Ya. Y yo tengo, pues por ser esta compañía un área de tiendas físicas, entonces lo que hicimos fue asegurar que mi equipo aquí de apoyo, que somos como los de la estrategia y la definición de qué hacer, seguimos siendo pocos, hoy en día somos 13 personas, pasamos de 5 o 6 a 13, 8 años después, pero en las tiendas hay un rol muy relevante que se llaman el área de experiencia del cliente en la tienda. Entonces, digamos que la estrategia es, aquí defino y allá se ejecuta. Tengo que tener manos y ojos y orejas, ¿cierto? Que son nuestros aliados en la tienda. Entonces, si sumamos a esas personas de la tienda, pues ya el equipo se vuelve mucho más grande. Más grandes son más de 200 personas, entre la gente que atiende temas de postventa, atención de reclamos, pero la ejecución de la estrategia, pues hay una persona en cada tienda. O sea, ahí hay 40, más el equipo de ellos, más nosotros, entonces ya somos muchos. Entonces eso es muy importante lo que tú dices. No solo es la intención y la definición, sino la ejecución, la que hay que asegurar.
Totalmente. Definimos aquí y hay con quién hacerlo. Eso por un lado. No sé, en mi área sigue existiendo lo tradicional, yo respondo por el call center de atención de clientes, atiendo temas de postventa, pues que en nuestro negocio es muy relevante el tema de garantías de productos, eso lo veo yo, pero también armamos un área nueva que es la pura de escucha del cliente, la de cómo tener un rol que todo el tiempo está pensando qué hacer con la voz de los clientes. Cada quien en sus empresas tendrá canales de escucha. Nosotros trabajamos en un inicio, antes de estar con ustedes, todo el tema de NPS, que es muy relevante para nosotros. Armar el NPS no es un indicador en Sodimac, es todo un programa de estrategia. Entonces, hay muchas cosas que hacer alrededor de cómo escuchar, quién hace qué pasa con ese feedback de los clientes, porque no es bonito. Ay, yo recibo 20.000 respuestas de encuestas de NPS cada mes, 20.000. Eso es un montón. Cualquier área de marketing, digamos, se enorgullecería de tener unas muestras tan grandes cada mes. Pero lo más relevante no es eso, ni sacar pecho por eso, sino, bueno, ¿y qué haces con esa voz? ¿No? Entonces hay toda una estrategia para que con esas voces de los clientes de verdad los gerentes de tienda tomen acción y hay mucha metodología y mucha disciplina y no podemos nunca, digamos, desistir y frustrarnos porque eso no pase, pero para hacer corto el cuento, cada rol en la organización tiene claro qué debe hacer con la voz de los clientes. Y ese es un trabajo enorme. ¿No? Eso no es decir, hola, tú eres gerente y tú vas a hacer esto. No, eso es cómo te ayuda a que le cojas cariñito a esa tarea, cómo hago para que todos los días quieras hacer, ¿no? Cómo te incentivo luego porque haces mejor la tarea. Eso es un trabajo de años que tiene que ver con la cultura real de servicio. ¿No? O sea, 20.000 opiniones es lo que estáis recibiendo, capturando todos los meses de los feedbacks. Hay 20.000 clientes que deciden responder vuestra encuesta o vuestra o interacción de la manera que sea, ¿no? ¿Se puede contar cuál es el NPS, vuestro objetivo o cuál es un NPS de referencia en Home Center en Colombia? Sí. Porque los benchmarks es algo que todo el mundo siempre como que nos gusta el poder decir, oye, pero yo cómo estoy, ¿no? Entonces, por tener referencias de gente, de cuándo, cómo arrancaron, dónde están, un poco cómo son los números. Sí, miren, tú tienes toda la razón. Estos, aunque uno podría pensar que es muy privado, al final tú buscas en internet y siempre vas a encontrar algo. Entonces, no me parece. Cuando nosotros iniciamos el programa de NPS de escucha de voz del cliente hace 6 años, nos pusimos un reto y era parecernos a Home Depot. Home Depot, que para nosotros es como un súper referente en nuestro negocio particular. Entonces, y averiguamos a ellos cómo les había ido, qué tanto crecían en su NPS desde que ellos lo montaron hace muchos más años. Y bueno, entonces la primera sugerencia sería, bueno, cada quien debiera elegir a quién le parece su bench verdadero. En su industria primero. Entonces, para confesarme aquí, estábamos con un NPS de unos 48, 50. Era bajo frente al 62 que veíamos de Home Depot que llevaban años haciendo. Decíamos, no, crecer más de 10 puntos, ¿eso cómo se hará? Eso es un reto muy grande, bueno, lo que sea. Y durante muchos años hemos tomado decisiones, lo que yo les cuento, metodología, responsabilidad de todos los líderes, bueno, muchas cosas que hacemos. Y hoy en día, con orgullo, digo, estamos en 60, 6 años después. Wow. Subir más de 60 nos está costando trabajo, ¿no? Crecer cuando uno está bajito, pues es muy retador, pero es lograble y es alcanzable y te genera muchos orgullos. Pero ahora ya nos está costando trabajo. Con orgullo también digo, en Sodimac, en todas las empresas del grupo, Colombia es el más destacado, el que mejor NPS tiene. Entonces, bueno, pero igual también nos medimos con competidores que no necesariamente son iguales a nosotros. Nos medimos con grandes superficies que son competidores en ciertas categorías. Entonces también es importante uno saber, bueno, frente a mi super referente de otro mercado, como en nuestro caso Home Depot,
qué hacer, pero también en mi país con quién me debo comparar, cada cuánto lo hago, qué puedo tomar de allí, es importante. Ya nuestro siguiente paso será ya con otros sectores, ¿no? Que nos generen todavía más retos, pero eso es importante. Con humildad saber que uno en un inicio pues arranca de una situación cualquiera que sea para todos los que nos están oyendo, y lo relevante es ponerse metas retadoras pero cumplibles. Eso es clave. Al principio nos exageramos en la meta y era muy frustrante. Entonces otro aprendizaje de un error es, oye, cada año arranquemos de a poquitos, pero hagámoslo, porque manejar o gestionar la cultura de la gente es muy difícil y es demorado, es lento. Entonces, esa sería como una sugerencia también que les doy. ¿Y cómo fijas los objetivos? Es que este es un tema, a mí todos los temas me parecen súper apasionantes, nos vamos a quedar súper cortos de tiempo, pero ¿cómo fijas objetivos? Porque nosotros conocemos, por ejemplo, como 3 sistemas de fijación de objetivos. Uno es, me pongo una nota, la que sea, ¿no? Entonces, quiero tener 60 puntos, o quiero tener 40, o quiero tener lo que sea. Vale, otra manera es, quiero... hay los mercados que tienen competidores muy claros, por ejemplo, Nike o Nike y Adidas, se fijan objetivos relativos, ¿vale? Quiero sacarle 5 puntos a Nike o reducir mi distancia con el otro X puntos, ¿no? Entonces, eso es un modelo muy, muy complejo porque tú puedes haber empeorado y aún así haber mejorado tu objetivo, ¿no? Porque si el otro empeora más que tú. Claro. Y la tercera es simplemente ponerlo en relación a tu puntuación anterior, es decir, tienes que subir un X% sobre tu última nota o con una manera evolutiva. En vuestro caso, y me interesa sobre todo en el contexto de que en el retail y además en las tiendas, y supongo que os pasará también en Colombia, porque el NPS es un indicador que tiene un factor cultural muy fuerte y, por ejemplo, entre países no es tan fácil compararlo porque no se puntúa igual en Colombia que en Chile, por ejemplo, pero tampoco se puntúa igual, seguro, en Cartagena que en Bogotá, ¿no? Entonces, ¿cómo fijáis objetivos en ese contexto en el que cada tienda tenga, por ejemplo, pues no sé, pues un marco de referencia distinto? También ha sido prueba y error. Nos equivocábamos mucho al principio en poner la meta y es un punto súper clave lo que has puesto. Entonces, digamos que la mejor versión que tenemos hoy, primero que todo es, el reto se le pone a cada tienda, en nuestro caso, consigo misma. Ok. Porque lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Yo no me puedo comparar con una tienda en tamaño, en ventas, pero que está en otro sector de la ciudad o en otro país. No, cada uno consigo mismo. El reto es crecer sobre lo que yo hice el año pasado, en el caso de las tiendas nuestras, pues. Entonces eso lo hemos aprendido y también cruzado contra el tamaño de la tienda. Entonces una cosa es, de todas maneras, para poder retar, porque pues una meta tiene que ser retadora, aunque yo sea muy conciliadora contigo, que estás en no sé dónde, en una plaza de características, de todas maneras yo digo, bueno, pero las que se parecen en ese sentido, en nuestro caso, por ejemplo, Bogotá, Medellín y Cali son las 3 ciudades grandes de Colombia donde los clientes son mucho menos tolerantes al error, son mucho más exigentes, son plazas donde tu NPS siempre va a ser más bajito, porque hay menos oferta. Pues hay muchas más alternativas, entonces tú no eres, pues, el único en la plaza que ofrece lo que ofrece, cosa que no le pasa a nuestras ciudades pequeñas o intermedias, que somos, pues, en serio, una revolución cuando llegamos, ¿no? Entonces, sí, hemos aprendido mucho cómo poner la meta. Al final, como resumen es, hay que tener en cuenta que el crecimiento es con el equipo o consigo mismo y tener unas referencias parecidas, ¿cierto? En tamaño, para nuestro caso, tamaño de tienda, ventas y plazas parecidas. Así lo hemos hecho, porque al principio lo hacíamos como a todo el mundo lo mismo y eso no se equivocamos. Vale. Voy a retomar otro tema porque es que quiero poder hablar contigo de un montón de cosas y al final la medición a mí me pierde también porque me encanta y tiene muchísimos matices, pero creo que es interesante pues tocar como más elementos, ¿no? En el inicio has comentado una cosa que me ha parecido como muy interesante, ¿no? Que es todo lo que decías alrededor de, primero, cómo convenzo yo a la organización de que hay que apostar con esto y hay que crecer en la experiencia, y una de las cosas que has dicho es hay que demostrar los resultados
y hay que ser capaces de tener unas mediciones claras del impacto que tienen las acciones en lo que decías, ¿no? Que el cliente satisfecho compra más, pero esa no es la pregunta, no es esa. La pregunta es ¿cuánto más? Porque en función de eso es que puedo invertir y puedo tomar mis decisiones de priorización. No sé si tienes... A mí me gustan mucho como las historias, es decir, mira, te voy a contar un ejemplo, un caso de cómo la metodología que trabajamos nos sirvió, ¿no? O sea, pues escuchando al cliente detectamos esto, lo rediseñamos así, trabajamos con los equipos de esta manera y nos generó estos impactos, ¿no? Para que yo creo que eso a todos nos puede servir un poco de referencia y de inspiración y sobre todo a gente que todavía está planteándose, oye, ¿trabajo en experiencia o no y cómo? Digamos que se tangibiliza mucho, ¿no? Con un caso real, que no se quede en los conceptos más estratégicos. No sé si te he hecho una pregunta muy difícil, pero algún caso así. Bueno, no la tenía preparada, pero por supuesto que hay ejemplos. Bueno, cuando yo llegué, uno de los dolores que se estaban identificando era el mundo de las garantías en nuestro negocio es muy relevante porque tú compras un producto y lo que esperas es disfrutarlo y que todo salga bien, ¿no? Entonces, digamos, en la ley colombiana puntualmente hay un tema que dice que si el producto falla, en la ley colombiana hay 30 días hábiles para reparar ese producto. Imagínate una ley absolutamente alejada de lo que un cliente quisiera que le pasara, pero es la ley, ¿no? Entonces, como que en nuestro negocio, no solo nosotros, sino todos los competidores, las grandes superficies, pues se toman el tiempo de ley. Entonces, escuchar al cliente y el dolor, no solo del cliente, sino del que atendía esa situación, el que está en la línea de frente, nos decían, oiga, jefe, en serio eso no es fácil decirle a un cliente que usted compró hace 3 días, se le dañó y que se lo voy a reparar. O sea, hágalo usted a ver si le parece fácil, de verdad es muy difícil, y eran equipos muy frustrados y muy angustiados. Entonces, al escuchar y observar, yo siempre quiero resaltar aquí la voz del colaborador y la voz del cliente, ¿no? Para el colaborador era súper difícil esa tensión, frustrante, un área que nadie quería, y para el cliente era como, oye, en serio no me parece chévere esto. Entonces, el cliente feliz compra más, ¿cierto? Y ahí era, ¿y cómo le demuestro a la organización que si me permite hacer cambios directos, por ejemplo, con ciertas especificaciones, y cambio una política de postventa, el cliente me va a comprar más? Imagínate ese reto, porque eso es lo que tú dices, hay que demostrarle a la organización que esto es negocio, que está hecho un KPI para eso. Entonces, ahí es donde digo, hay que traer a los equipos gente de analítica, trabajar con tecnología, cruzar bases de datos, entender con evidencia lo que le pasaba al cliente y cuánto compraba, cuando no le dábamos, no le cambiábamos inmediatamente el producto y apostarle, ¿no? Como decirle al equipo de gerencia, déjeme, en mi caso, hace unos años me dieron un presupuesto grande no sé, es que estoy en los países, más de 1.000 millones de pesos colombianos al año para poder demostrar que cliente feliz compraba más. Imagínense. Ay, perdón que me pasó algo. Y luego empezar a monitorear que al cambiar la política, esos tickets de esos clientes que pasaban por una interacción rediseñada, en donde la política había cambiado y yo había invertido una plata de recibir un producto dañado, botarlo a la basura, que es lo que pasa en nuestro caso, y devolverle la plata para que él comprara más, empezar a hacer cruces de esos tickets, de esos clientes, y le demostramos a la compañía que compraban el doble. Su ticket, cuando yo le hacía la devolución, imaginémonos, le devolvía 100 pesos, él iba y compraba 200. Entonces, cliente feliz sí compra más, pero hay que hacer todo un trabajo para demostrarlo, evidenciar. Eso no fue fácil, no es que yo haga clic y ese dato me salga, menos cuando no habían áreas de BI, pues estamos hablando de hace años, de hace 5 años, cosas así. Entonces, mi recomendación es escuchar al cliente y al colaborador en pro de mejorar una experiencia para ambos lados, es
la fórmula ganadora. Y esforzarse mucho para demostrarlo en lo económico. Y ese A mí sería me un ejemplo que parece, es un ejemplo buenísimo, buenísimo y te agradezco que lo puedas compartir con tanta apertura. Entiendo que, porque al final una de las cosas que yo creo que también como aprendizaje, yo veo en las organizaciones que a veces cuando nos planteamos el cambio, da mucho vértigo porque da la sensación de que estás cambiando una compañía de 8.000 empleados, ¿no? Es como de repente vamos a hacer un giro y parece como imposible o tiene mucho riesgo o sea, ¿cómo vamos a hacer esta política para todo el mundo? Y yo siempre pienso que yo soy muy pro pilotos, pro prueba y error y pro probar cosas para ver si funcionan, porque tú puedes tener una intuición de que algo tiene sentido y quizá no es algo que el cliente luego valore tanto y a lo mejor no se ve el reflejado en el también pasa. comportamiento de compra, ¿no? Sí. No, obviamente, claro, porque es normal. O sea, en el caso de este rediseño de la política de devoluciones, que es un cambio trascendental, porque tú puedes decir, oye, esto a la compañía le puede costar mucho más de 1.000 millones de pesos, porque, o sea, si esto lo escalas a nivel nacional, entiendo que sería un... esto tú lo que hiciste fue pilotarlo en un entorno controlado y a partir de ahí demostrar que funciona y después poder hacerlo más, o sea, llevarlo a un modelo más escalable. Exacto. Sí, así es. Nosotros somos una compañía súper abierta a los pilotos. Tenemos la fortuna de tener, digamos que, tantos clientes todos los días en nuestras tiendas que casi que tú tienes una idea, te vas a una tienda, casi que le preguntas a los clientes que están allí, la pruebas, la echas a andar de manera sencilla, con, digamos, muy manual, muy casera para que sea Uh -huh. rápido, porque en el mundo del retail tú no te puedes demorar, esto tiene que pasar todo el tiempo. Entonces sí, somos una compañía que permite aprender del error, Uh porque -huh. hacemos pilotos todo el tiempo, no, digamos, eso es algo muy bueno de este sector, que no le pasa a todo el mundo, hay sectores mucho más acartonados y que les da más miedo generar pilotos, pero para nosotros mi recomendación es echarse al agua con clientes verdaderos, por supuesto poner unas definiciones, un objetivo, un alcance, un tiempo, entrenar al equipo que va a ser el piloto, por supuesto, pero hacerlo de una, o sea, lanzarse y ahí la gran riqueza de esto es tener la voz del cliente que le pasó lo que le pasó. Lo que tú dices es cierto, hay pilotos donde uno cree que va a sacar una cosa espectacular y el cliente dice, no, no me parece nada del otro mundo, no entendí, no me parece relevante y como que, ¡ah! Qué tristeza, pero también uno aprende de eso. Entonces, sí, la recomendación es pilotear y replicar luego. Buenísimo. De hecho, o sea, hay una reflexión que yo veo sobre todo en esa historia que tú has compartido eh, y que muchas veces contamos. O sea, al final, si la experiencia de cliente no es rentable, entonces no es sostenible. O sea, yo puedo invertir en entregar algo al cliente, pero siempre me va a costar. Si eso que yo estoy haciendo, el cliente no lo valora, es decir, eso no le influye a la hora de tener un comportamiento que me genere un ingreso, no, o sea, no es infinito que yo puedo soltar hasta hacer una inversión que no está generando un resultado, ¿no? Por eso creo que es tan importante el elegir y ver qué cosas de todo lo que yo puedo hacer para un cliente, de todos las cosas que yo puedo invertir, cuáles son las que realmente a ti te satisfacen y como consecuencia de eso, pues dices, oye, aquí voy a comprar más veces porque es una tienda que, no sé, que siento que tengo un vínculo y por lo tanto lo devuelvo con un determinado comportamiento, ¿no? ¿Sabes qué? Me has hecho pensar en una frasecita que les quiero dejar, tú que eres de innovación. Nosotros somos de los que evitamos enamorarnos de la solución, nos queremos enamorar del problema. Porque a veces cuando uno se enamora de la solución, la quiere lanzar al público y así el cliente te está diciendo no lo valoro, no me interesa, no entendí. Uno como, no, pero es que llevamos tantas semanas trabajándole a esto y hay que sacarlo y está bonito. Entonces, la sugerencia sí sería enamórense del problema y no de las soluciones que pueden salir. Sí, a todos nos encanta tener buenas ideas y a veces eso hasta nos puede condicionar un poco. Bueno, mira, tenemos como más de 30 preguntas
las que se han subido al módulo de preguntas y respuestas, así que ya sé que no sé si, y probablemente entren algunas más. Yo os quiero pedir a los que estáis conectados, si me ayudáis. Por ejemplo, hay una pregunta que voy a arrancar con esa, más que nada porque la propuso una persona que es William Méndez, y tiene 5 votos. Entonces, a los que estáis conectados, en la medida en la que, si podéis revisar un poco las preguntas que hay y las que os parezcan más relevantes, le dais un clic, porque eso siempre nos ayuda a que podamos priorizar pues, las cosas que puedan tener más interés para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, William nos pregunta, y quizás es una pregunta un poco a nivel más general, pero yo trataría de que puedas compartir como algunas ideas o algunas acciones concretas que hayáis trabajado en esta línea, ¿no? Porque claro, esto es como preguntar cómo hacemos para tener a los clientes satisfechos. William pregunta, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de todos los colaboradores para que se sintonicen con la idea de volverse una empresa con sentido y racional, y no solo ser transaccionales? Por ahí, ¿qué cosas habéis hecho vosotros que os han funcionado a la hora de construir esa cultura y mantenerla? Uy, es una pregunta hermosa, porque ese es el gran reto permanente de nuestras áreas. Yo diría que hay que trabajar de forma y de fondo. Es importante la forma, es importante tener logos, eslogans, canales de comunicación de lo que nos importa de cara al cliente, porque pues en una empresa como la nuestra, que hay que llegar a 8.000 personas, pues no puede ser la gente solamente pocos voceros, digamos, del tema del cliente, sino hay que lograr viralizar, ¿no? Entonces hay que tener herramientas que te permitan llegar con frecuencia con tus mensajes. Entonces yo pienso que es importante tener canales. En nuestro caso, lo más innovador que hemos tenido, más reciente, digamos, es tener Workplace, que es como el Facebook corporativo, que ha permitido que mensajes que antes llegaban solo a través de los líderes a sus equipos de trabajo y uno esperando que la persona de verdad lleve el mensaje, o las carteleras típicas físicas que habían durante muchos años en todas nuestras organizaciones, esperar a ver si estaban en el punto caliente por donde la gente pasa y lee. Por ejemplo, tener un canal distinto como esta red corporativa hace que tú puedas subir videos, que puedas tener contenidos relevantes, permanentes, hacer memes ahora con los temas que te importen. O sea, hay que lograr canales, ¿no?, diferentes, adicionales a los tradicionales. Yo no creo que sean malos unos a otros, sino que se complementan en nuestra vida de ahora. Entonces, en forma, que sea bonito, mensajes claros, sencillos, simples, tener canales, tener aliados. Entonces hay que encontrar influencers, ya que está tan de moda eso, hay que encontrarlos en los equipos de trabajo. Y es impresionante cuando uno de manera consciente busca a esos influenciadores para que lleven tus mensajes. O sea, eso, te los digo, es un hit. Hay que hacer todo un trabajo con gestión humana, con las áreas de endomarketing, pero fíjense que, bueno, yo no lo tenía tan presente, y cuando me lo presentaron como idea dije, ups, esto es revelador, claro. Nuestros mensajes tienen que estar en la cabeza y en la voz de esos influencers naturales en los equipos de trabajo. Y por otro lado, trabajar mucho con gestión humana en el liderazgo, porque los equipos para mí son el reflejo de sus líderes. Así que si tú quieres hacer un cambio cultural, pregúntate, esos líderes, ¿cierto?, que dan dirección a esos equipos, ¿qué tan alineados están con tus temas de clientes? Y ahí nosotros puntualmente abrimos una escuela de liderazgo que tiene otros temas de gestión típica de un negocio, pero tiene el tema de cliente. Entonces, ¿qué hay que enseñarle a los líderes? En conceptos, en temas estratégicos, en ejecución, en feedback. Bueno, hay una cantidad de cosas que hay que llevar a la metodología de la compañía para que de verdad se vuelva, no iniciativas puntuales de moda, de la semana del cliente y se quedó una semana en el año. Sí, eso es bonito, ayuda, pero no, hay que lograr entrar, digamos, a las entrañas, al ADN de la compañía, ¿no? Y yo diría que la clave está en los líderes, trabajarle mucho a eso.
Buenísimo. Me interesa también mucho lo que has comentado, más allá de que de una plataforma u otra, Workplace es una opción y hay, pero es verdad que ¿qué porcentaje de la gente que, porque en vuestro caso hay dos variables que seguramente están presentes. Una, de esos 5.000, de los 8.000 que están en contacto directo con el cliente, entiendo que no pasan mucho tiempo delante de un escritorio Cero, muy conectados cero. a una intranet, ¿no? Cero tiempo. Y por otro lado, ¿qué porcentaje de esa gente, además, o de esos colaboradores, tienen menos de, no sé, 30 años, 25 años? O sea, ahora que se habla tanto de los millennials, ¿no? Y cómo yo leí una vez una frase que también me gustó mucho, que es, estamos, a ver, en la parte de los colaboradores, tratamos de resolver problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XX, ¿no? O sea, hoy el celular es un dispositivo súper relevante para que la gente, para que los mensajes lleguen a las personas. Si no te apoyas en herramientas que puedan estar diseñadas para funcionar en una aplicación, en un entorno móvil, que cualquiera lo pueda ver, el colaborador lo pueda ver en el momento en que para él es más cómodo, tus mensajes no van a llegar, ¿no? Por supuesto. Ese es un tema de nuestra transformación digital, de dejar de ser una compañía tradicional que prohibía el uso de celulares en piso de venta. Y yo fui Ujú. parte de las que Sí. prohibía y me moría con eso. Bueno, entendí que el celular hoy es una mano más que todos tenemos, ¿no? O sea, como que, mira, la gente no vive sin celular, si te lo prohíbes a un millennial te va a mirar con cara de en qué siglo estás, entonces cómo pretendes que yo me contacte. Entonces, primero hay que aceptar la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad? Y tienes toda la razón, cada cosa que nosotros hacemos siempre tiene una versión digital. Ujú. Entonces, por supuesto, tiene que uno ponerle unas reglas de juego al uso, por ejemplo, del celular. Ujú. No es para ver Facebook, no es para ver redes sociales en piso de venta, pero sí para que las herramientas que damos en la compañía para apoyar la venta, para apoyar la capacitación, el entrenamiento, conocer las novedades, pues están en el celular de la gente y hay que meterse en ese bus y no sufrir por eso. Entonces, claramente, sí hacemos un esfuerzo enorme, hemos hecho mucha, desde cambiar el área de tecnología, la forma de trabajar en el área de tecnología, nuestra área de tecnología era súper anticuada y una forma típica de ver los proyectos que se demoraban años y no sé qué, y ahora tenemos todas las metodologías ágiles en nuestras áreas de tecnología para asegurar eso que tú estás diciendo. Al cliente le va a ir mejor si desarrollamos esto y al colaborador qué. Todo el Ujú. tiempo estamos en los dos lados, generando lo que tú dices, cambios para ambos lados del siglo XXI. Así es. Oye, un tema que esto yo sé que habéis trabajado y que quería también que compartieses en qué medida os ha servido para trabajar en esta capa de la cultura, del engagement con el colaborador, porque es un ámbito de aplicación relativamente nuevo y que yo creo que vosotros ahí pues habéis sido probablemente pioneros en Colombia y en Iberoamérica. Eh, eh, ¿Cuánto os ha aportado trabajar, por ejemplo, con la metodología de Journey Map en la capa del colaborador? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido espectacular. Eh, pues ese descubrimiento fue gracias al trabajo que hicimos con ustedes, la gente del equipo de ISO Colombia, y fue revelador, ¿no? Porque tradicionalmente solo trabajábamos viaje del cliente, metodologías de cara al cliente. Y cuando trabajamos con ustedes y aprendimos que el viaje del colaborador es igual de relevante, y hay que entender sus fases, y hay que entender las interacciones, y hay que ver qué rol estamos haciendo, qué canales usamos, qué emociones generamos. O sea, en serio ver eso así es maravilloso y nos sirvió para demostrar que trabajar en eso cambia la experiencia de todos. Entonces, para el líder es más fácil, ¿cierto? Tener la voz del colaborador y entender sus dolores, pues hace que un líder que quiere que nos vaya mejor, ¿no es cierto?, a los dos en lo personal y al cliente por lo que hacemos en el trabajo, pues es de un valor enorme. Nosotros lo que hicimos fue probar algunas interacciones que le dolían a nuestros colaboradores, ¿cierto? Que son basadas en la voz de ellos mismos, tomar unas acciones, hacer talleres de co-creación para ver cómo resolvíamos esos dolores de los colaboradores
vuelve y juega con la participación muy proactiva de la gente de gestión humana, de la gente de endomarketing, como de todos los que nos importan, los colaboradores estuvieron ahí presentes, entonces eso es súper importante, que no sea una iniciativa del área de clientes, sino con la organización. Tomar algunos dolores fuertes y como lo hacemos con el viaje del cliente, con el colaborador, ¿cómo lo resolvemos? Oye, esto no puede seguir siendo de tanto esfuerzo para un colaborador poder vender, facturar cierto tipo de cosas, bueno, lo que a cada uno le salga, y trabajar en eso y ver el cambio tan importante en clima, en confianza del equipo y por supuesto para el cliente, en nuestro caso, cuando hicimos cambios allí, en una tienda que era muy, muy bajita de NPS de cliente, subió 12 puntos. 12. Imagínense, trabajando los dolores del colaborador. Entonces, es súper relevante. Bueno, yo creo que hay varias preguntas por ahí de Ana o de Andrea que están, yo creo que bastante relacionadas con este cambio de cultura. Y que por eso yo creo que hemos dado una vuelta a los temas más relevantes de de la comunicación, de esa lluvia fina, de las herramientas de comprensión. Pues bien, una última pregunta con respecto a esto que ya me ha surgido también a mí, un poco la curiosidad. ¿Con qué frecuencia capturáis feedback de los colaboradores? Bueno, eso es más... O sea, me refiero, más allá del estudio más en profundidad para mapear el viaje, o sea, lo que es un programa de voz de empleado, ¿con qué frecuencia ellos valoran? Está muy nuevo, el programa ya formal, como metodología formal. A partir de este año lo vamos a hacer cada 3 meses. Okay. Una metodología similar al NPS, pero pues el NPS de empleado, es decir, con una plataforma que nos ayuda a capturar la voz de los colaboradores de manera anónima. Súper importante cuidar la confidencialidad, que sea anónimo. Ya hicimos, digamos, luego de los pilotos y los aprendizajes, ya formalmente este año logramos capturar la voz de 6.500 empleados que se pronunciaron en esa encuesta y hablaron de sus líderes, y hablaron de lo que sienten con nuestros productos, con respecto a nuestros servicios, porque es como muy importante entender, bueno, uno está aquí, pero nosotros mismos somos clientes fieles de Home Center o no. ¿Y por qué no? Y ser capaces de con humildad entender esas voces, y decir, bueno, ¿cómo pretendo que al cliente le vaya bien si mi empleado no está 100% convencido de lo que vendo, o de los servicios que ofrezco, o del líder que tiene, ¿no? Nosotros pues nos va súper bien en el mundo de productos y servicios. Confieso que lo que menos bien nos fue es el tema del liderazgo, que lo hemos trabajado mucho, pero sigue siendo el tema a resolver ya hablando la voz de los empleados. Y generamos acciones, y esto lo vamos a medir cada 3 meses, hay metas, hay todo un tema, digamos, estratégico que nos interesa y que trabajamos con gestión humana. A mí 3 meses me parece que es la periodicidad ideal para el mundo de los colaboradores. Igual no todos igual te tienen por qué responder todos los meses, o cada oleada, pero digamos que es uno de los saltos que yo creo que las compañías tenemos que hacer, ¿no? De una visión de hace 5 años donde se hacían estas encuestas de clima bianuales, es decir, cada 2 años, porque si no, no nos daba tiempo entre que poníamos las acciones y cambiábamos a algo. Cuando le preguntas a la gente cada cuánto le gustaría dar feedback a su compañía, y si filtras por edad, más del 50%, 60% están en ese rango de mínimo cada 3 meses, ¿no? Y yo creo que es un salto que yo creo que también va a ser un salto cuántico, ¿no? Desde el punto de vista de cómo tomamos decisiones para que lo que la gente necesita se lo aportemos, porque estamos constantemente escuchándolo, ¿no? Yo creo que en esas preguntas de cómo gestionamos la cultura, la realidad es que mucho de lo que hemos aprendido en el mundo del cliente lo podemos replicar cuando hablamos de nuestros colaboradores, porque estamos pensando en lo mismo, en generar esos vínculos emocionales entre personas y compañías, ¿no? Y por ahí es fundamental. Oye, mira, vamos a preguntar alguna otra cosa, porque hablando del tema de cultura siempre se genera muchísima pasión. Pero por conectarlo además con otra cosa, esta que lo has comentado tú al principio, nos pregunta Paula, ¿cuál es el rol del área de personas, de recursos humanos y de clientes en el desarrollo del Employee Experience o del Employee Engagement y del viaje del trabajador? Pero dándole un contexto un poco más amplio,
porque suena muy bien lo de que hay que involucrar al área de recursos humanos, pero ese tipo de cosas, involucrar áreas siempre es complicado en el sentido de que luego, o sea, vale, esto de quién es, quién se apunta al tanto. Entonces, ¿cómo habéis hecho para que realmente eso sea una colaboración real y no una disputa de quién se queda con la responsabilidad de determinadas cosas en la organización? Bueno, aquí me confieso. Yo pienso que una de las claves de lograr avanzar realmente en esto es que el vicepresidente de gestión humana o del área de personas se convenza de que este tipo de metodologías que son muy de clientes y que las áreas de clientes somos los que más los hemos manejado y más podríamos aportar allí, se puede hacer en equipo. En mi caso personal, yo confieso que eso fue parte importante, que esa área, esa vicepresidencia realmente diga, oiga, ¿sabe qué? Área de clientes, sí, esas metodologías, yo quiero aprender de eso, quiero aplicarlo, ayúdenme a hacerlo y mutuamente sacamos adelante un proyecto. Eso fue importante. Ahora, la metodología y tal fue muy del área de clientes, nosotros lideramos, lo hicimos con ustedes y todo el tiempo hacían parte del equipo el área de clientes, de personas. Ya cuando decidimos, después de aprender un par de años acerca de todo esto, ya hasta ahora, por eso les digo, este año ya el área de personas, de gestión humana, tomó el liderazgo de esta metodología de medir, en nuestro caso el NPS de empleados, está validando si sigue con Great Place to Work o no, que era nuestra metodología anterior anual. Entonces ellos ya se apoderaron, pero ya durante 2 años lo trabajamos desde el área de clientes, enseñando metodologías, sacando los planes, explicando cómo consideramos nosotros que la voz se puede volver acción, ¿no? Entonces, es un proceso que se da, por supuesto, largo, y que lo que tú dices es involucrar, es fácil decirlo, hazlo, es a punta de proyectos en donde haya roles definidos, donde se pongan KPIs específicos para mejorar y luego como que entregas, ¿no? Ok, o sea, pero en este caso vosotros arrancasteis haciendo este servicio como si fuese una especie como de proyecto interno y después se traspasa una vez que ya se ha asimilado la metodología por parte del área. Muy bien. Bueno, eso es interesante. Hay que estar abiertos, evidentemente. Es parte también de la cultura, de saber qué otro área te puede ayudar en algo que tradicionalmente podía haber sido tu competencia. Y bueno, por ahí yo creo que hay un campo enorme. Sí. Nosotros creemos mucho en la parte de experiencia de empleado. De hecho, en las certificaciones de Customer Experience de ISO, que siempre teníamos a alguien de recursos humanos que venía a formarse en CX, porque no había tampoco una disciplina específica en experiencia de empleado, que ahora precisamente, o sea, aprovecho ahí, no quiero hacer publicidad porque parece que tal, pero me parece un tema relevante, ¿no? Pero recién este año armamos una certificación en EX, ¿no? Que está precisamente pensada para que a las áreas de recursos humanos que tienen que empezar a liderar estos temas, si no tienen la suerte de tener a alguien de CX en su organización que les pueda ayudar, pues tienen que ir a buscar ese aprendizaje para luego poder desempeñarlo o desarrollarlo en su función, ¿no? O sea, que por ahí es interesante. Mira, de la parte de medición que ya conectábamos, había como varias preguntas, te las lanzo 2 o 3 y así las tratamos de manera conjunta. Hay una pregunta hay un par más operativas, ¿no? Como con qué estás midiendo, o sea, qué herramienta estás utilizando, si la métrica del canal online te difiere del canal presencial. Más a nivel más global, ¿cómo gestionas el close the loop y cuál es la estructura que tienes para hacer ese close the loop? Y por ahí yo tenía también identificada a otra que me había parecido interesante, pero bueno, ahora la buscaré porque hay un montón de medición, luego seguimos profundizando en cada una de ellas. Bueno, preguntaban cómo hacéis para conseguir ese ratio de participación tan alto. Y aquí no sé si puedes dar una referencia. ¿Participación de clientes? Sí, o sea, al final tú has comentado, tengo 20.000 opiniones de consumidores todos los meses y eso ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿cómo consigo que 20.000 clientes me den feedback todos los meses? Y no sé si tienes un ratio
de porcentaje de respuesta, o sea, cuando, no sé, entiendo que son encuestas digitales, porque hacer 20.000 encuestas telefónicas es una ruina. Entonces, ¿qué ratio de respuesta tienes cuando haces ese tipo de acciones? Entonces, bueno, te resumo. El canal digital, ¿vale? Si varía o no varía. El tema del close the loop. El cómo captura, con qué herramienta haces las encuestas y cómo consigues 20.000 encuestas al mes, con qué ratios y a través de qué canales capturas el feedback. Bueno, como herramienta usamos Medallia, esa es la herramienta que usamos. Conseguimos entonces a través de esa herramienta enviar muchísimas encuestas a través de correo electrónico a nuestros clientes todos los días. A los clientes que compraron ayer, hoy les mando la encuesta y mi ratio de respuesta está entre el 7 y el 10% de lo que envío. En el canal digital sí hay diferencias. Primero, los clientes contestan más porque son más afines a todo lo digital. Entonces, el cliente digital tiene un ratio de respuesta mayor, está entre el 10 y el 12. En las tiendas es menor, en las tiendas físicas. Y así consigo los 20.000 respuestas. Nuestro negocio es masivo, entonces por nuestras tiendas pasan 2 millones de clientes cada mes, entonces tengo 20.000 respuestas, cada quien, pues, respecto de su proporción en su negocio, verá cómo le aplica esto. El NPS o las metas de recomendación de clientes o de satisfacción de clientes sí las hacemos diferentes para lo digital, nos medimos contra temas digitales, mejores prácticas digitales y sí es diferente la meta y cada quien, como ya les dije, tiene un reto de mejorar sobre su resultado anterior, sobre sí mismo, ¿no? Entonces sí hay diferencia. ¿Cómo hacemos el close the loop? Hay varias metodologías, pero lo que les digo es, en las tiendas, que es donde se generan las experiencias de clientes, hay una metodología establecida en donde el gerente de la tienda debe tener un comité de cerrar el ciclo, se llama el comité de ciclo cerrado, lo hace una vez a la semana, dura 1 hora y tiene una metodología específica sobre qué revisar, de qué se trata la reunión, que es pues de mejorar, ¿cierto? Tomar casos críticos, hacer unas metodologías de profundización del problema, de cómo se miden retos cortos en ciclo corto. Bueno, hay todo un tema allí. Y en todas las tiendas, todas las semanas, eso pasa para los problemas propios de cada tienda. Y aquí en la oficina de administración, que le llamamos apoyo a tiendas, también cerramos el ciclo, pero para los temas más estratégicos, más transversales. Entonces yo lidero reuniones o comités de trabajo sobre cerrar el ciclo de dolores de clientes. Entonces hay de diferentes temas, ¿no? Cosas de producto, cosas de postventa, cosas de políticas, de procesos, de despachos, de cosas así. Entonces, así cerramos el ciclo basado en la voz de los clientes, con metodología y disciplina. ¿Y todos los detractores son gestionados con un close the loop? Mira, nosotros no tomamos la voz de estos clientes como quejas y reclamos. No. O sea, no es que yo tome cada respuesta de un detractor y le deba resolver el problema de eso. No. Porque para eso están los canales de atención de reclamos. Esto es más para, yo monitoreo esa voz, llamo a los clientes, o sea, en las tiendas tenemos una de las responsabilidades es llamar al cliente detractor por parte del gerente de los líderes. ¿Para qué? Más que para resolverle, pues si se puede resolver, se resuelve, pero como son temas más transversales, es para entender el detalle de lo que duele. Porque tú puedes en la encuesta poner pésimo servicio, no vuelvo. Bueno, ¿qué es pésimo servicio para ti? No, mire, es que los vendedores están chateando y no me miraron. Ah, entonces lo que tengo que resolver es el uso adecuado del celular en el piso de ventas, ¿sí? Entonces, el ciclo cerrado, digamos, es de manera transversal gestionar los aspectos que están doliendo, no el 1 a 1. El canal del 1 a 1 como tema de reclamo, por supuesto lo hacemos, claro que sí, lo resolvemos, pero con otras metodologías tradicionales. Esto es más gestionar lo transversal, los procesos, las decisiones, lo que podemos hacer cada quien desde su rol. Ok, pero entonces, en principio, el gerente de la tienda, o sea, si alguien tiene una puntuación por debajo de un objetivo, sí es responsable de contactar a ese cliente para
entender los motivos y a todos entonces los, digamos, detractores, los que están por debajo de ese objetivo, se les debería de contactar por parte del responsable. Y la estructura es una estructura deslocalizada que está en cada uno de los puntos de venta. Claro, y sobre todo es clave que no lo haga un call center, ¿no? Lo tienen que hacer los líderes de la tienda que son los responsables de gestionar la experiencia de sus clientes que van a su tienda. Eso es un cambio, o sea, eso es súper relevante para que de verdad pase algo diferente. Claro, no, es clarísimo. O sea, nosotros hay una frase que decimos siempre que, o sea, si tú quieres poner al cliente en el centro, que es la frase que es como suena así súper bien. Bonita. ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo creo que escuchar lo que dicen los clientes de ti, o sea, cosas relevantes, evidentemente, de aquello que tú eres responsable, de aquello que tú gestionas, debería de formar parte de tu día a día. O sea, igual que recibes correos de producto, correos de políticas, correos de lo que sea, imagínate que recibes 5 correos de clientes que te dicen no me gusta o sí me gusta esta parte que tú gestionas. Si estás todos los días estás escuchando feedback sobre los clientes, sobre aquello que es tu responsabilidad, las decisiones que tú vas a tomar en tu día a día estarán más enfocadas a lo que la gente busca. Pero esto también es más bonito de decir o es más fácil de decir que de hacer, porque ahí hay un tema. ¿Cuánto tiempo le supone en promedio, no sé si lo tenéis medido o no, y cómo habéis encontrado el espacio? Porque supongo que cuando a alguien le llegas y le dices parte de tu responsabilidad a partir de ahora es que tienes que llamar a los clientes que han tenido una mala valoración para hablar con ellos y entenderles, entiendo que lo que te van a decir es, o sea, yo no es que hasta ahora tuviese media hora libre todos los días y que ahora entonces la ocupo con esto, o sea, ¿de dónde saco yo el tiempo? ¿Cómo habéis solucionado eso? Mira, lo solucionamos explicando el valor de hacerlo. Porque cliente feliz compra más. Y el gerente, en este caso, o los líderes de la tienda, porque no solo llama el gerente, llaman los líderes de ventas y de operaciones de la tienda, porque es importante entender la voz del cliente. Y aquí quiero parar. No solo llamamos a los detractores, llamamos a los promotores también. Porque es importante tener un equilibrio entre lo que hago bien, entender lo que es lo que le gusta al cliente, ¿no? Para mantenerlo, para que de verdad sea cultural, para que cada vez que llegue una persona nueva digan, en esta tienda actuamos así y le fascina a los clientes y eso todos hacemos parte de ello. Y lo que no gusta, por supuesto, también hay que entenderlo. Entonces es importante, y no lo he nombrado, tener equilibrio en las dos voces, porque en nuestro caso, para dicha nuestra, pues hay muchos más promotores que detractores, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Generando metodología, disciplina, exigencia, incentivos también, entonces, y maneras de medirlo, ¿no? Entonces, todas las semanas somos capaces de decirle a las tiendas, mira, de tantas, porque no todos los clientes aceptan la llamada, más o menos el 50% autorizan, entonces se disminuye la muestra, si lo haces todos los días es una llamadita, máximo 2 al día, no es solo un rol quien debe hacer la llamada, más o menos lo hacen entre 5 líderes de tienda, entonces lo que tú dices es cierto, la primera resistencia es yo no tengo tiempo para eso es del área de clientes, no, yo soy ventas, no, mira, es que si lo haces bien, tu cliente 1 se sorprende, 2 se fideliza, 3 compra más, me gusta, déjame ver si eso es verdad con los tickets, mira, aquí lo tienes, me gusta, enséñame a llamar, ya entendí, y es todo un proceso cultural de cambio que cuesta, pero pues cuando te dicen es que la estrategia es escuchar al cliente y la manera de hacerlo en realidad es así, pues lo tienes que hacer. Y si le coges cariño, le coges, pues, y le ves valor, eso es lo más importante, que le veas valor. Correcto. Ahí está. Oye, y un tema relevante para el mundo, en el mundo del retail, que por ahí estaban preguntando bastantes cosas, a pesar de que tú estás capturando 20.000 opiniones de consumidores, que son un montón, evidentemente el retail, el consumo en general, tiene una debilidad no, pero vamos, es una idiosincrasia, que es el consumidor, el cliente es identificado, pero el consumidor es anónimo, ¿vale? En términos generales. Al final, las marcas de consumo tienen consumidores y esos consumidores no siempre sabes quiénes son. Para poder encuestar esos 20.000 y la manera en que tú lo haces, que es a través de un medio digital, yo te mando un correo, entiendo que primero tienes que tener sus datos. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo habéis hecho eso? Porque no todas las compañías tienen, o sea, ¿de cuántos clientes tenemos datos como para poder luego preguntarles? No sé si es un club de fidelización o una cosa así. Y 2,
Nos han preguntado por ahí también, y me interesa tu opinión, ¿qué opinas de los sistemas de caritas para valorar el servicio? Pero yo hago referencia específicamente a estos sistemas de medición en tienda, que son como tótems físicos que están en el punto de venta. Bueno, el gran reto hace 6 o 7 años era, no tengo datos de clientes, todos son anónimos, ¿cómo voy a capturar? Tienes toda la razón. Entonces tuvimos que hacer pues, proyectos tecnológicos específicos para lograr captura de datos de clientes. Pues en nuestro caso, lo primero y más fácil era todo aquel que compre un despacho a domicilio, pues tenemos que tener su dirección, entonces de paso cojamos su correo electrónico, digamos que sí le podemos mandar una encuesta y tú, ahí empezamos. Y luego empezar a identificar todos los puntos de contacto donde se podía capturar los datos de los clientes y poco a poco hemos ido creando una gran base de datos, ¿no? Al principio no eran 20.000, eran muchas menos, ya hoy, pues, a medida que tenemos más data de clientes, pues es mejor la muestra. Eso es lo primero. Y en cuanto a... Se me olvidó la segunda pregunta. Los sistemas de valoración. Las caritas. Bueno, nosotros lo hemos probado. Mi opinión personal es que eso no sirve mucho, porque tú... Primero la gente, por lo menos en Colombia, le da pena poner rojo frente a la persona que lo acaba de atender. Entonces es súper sesgado, súper sesgado. A nosotros hemos hecho la prueba y más allá del sesgo, no sabes qué fue lo que pasó. Entonces dices, ay, tuve hoy 10 caritas rojas, tristes, ¿y qué será lo que pasó? Ni idea, porque solo son contadores de malas experiencias o de buenas experiencias. Entonces a mí no me gustan, no les recomiendo. Vale, no, pues mira, aquí siempre, no es que te la juegues, pero bueno, que aquí estamos todos para dar opiniones. A mí personalmente no me parece el mejor sistema. Creo que en situaciones muy puntuales te puede quedar más remedio que apoyarte en eso, pero siempre que podamos hacerlo. Porque claro, lo potente de lo que Olga Lucía está compartiendo, además del análisis de causas y de poder preguntar a los clientes en entornos digitales y que la respuesta que te van a dar es más verídica, porque con alguien enfrente, no solo en Colombia, es en cualquier lado que te va a dar, estás súper sesgado a la hora de responder. Lo más importante, desde mi punto de vista, es que Olga Lucía y Home Center tienen la correlación y la vinculación entre el ticket y la encuesta. O sea, y el ticket y todo lo que puedas tener asociado a ese ticket. Y ahí es donde tienes la inteligencia. O sea, ahí sí es donde luego puedes empezar a hacer tus análisis, tus cálculos y tus cosas. Claro, todo eso te tienes que preparar antes para poder hacerlo, tienes que apoyarte en tecnología para poder hacerlo escalable, tiene que estar bien diseñado y tiene que haber luego un sistema de gestión que haga algo con eso, porque si no generamos esas toneladas de información que se van todas a la basura. Pero para que el sistema sea potente y saque su máximo partido, necesitas poder tener identificada la información y conectada, ¿no?, en los sistemas. Por supuesto, así es. Y es un trabajo largo, de muchos años, de mucho tiempo. Eso no era así hace años, pero bueno, ahí vamos. Mira, ¿te puedo robar todavía unos 10 minutos más? ¿Cómo vas de tiempo? Claro que sí. Yo sé que la gente se nos conecta y no sé, nadie se va. Entonces, al final, tengo la tentación de que tenemos muchísimas preguntas todavía que bueno, hacemos más sesiones y no nos da tiempo. Ya sabíamos que no nos iba a dar tiempo a responderlo todo. Pero una pregunta que tenía bastantes votos, por eso no quiero dejarla porque no es exactamente igual que lo que han preguntado antes a nivel de cultura, sino que habla más sobre esa experiencia homogénea o consistente. Preguntaba a Andrea, ¿cómo logras que todos los colaboradores den el mismo servicio para lograr una experiencia de cliente consistente? O sea, en un entorno con muchos puntos de venta, con tantísimas personas, ¿qué mecanismos os han servido para... Primero la experiencia de Home Center es homogénea, o sea, yo puedo esperar lo mismo cuando voy a un Home Center en cualquier punto de Colombia o en cualquier punto de Latinoamérica, y cómo se hace. Pues tengo que decir que no se puede, porque somos personas distintas. No, de verdad, al principio ese era como el sueño, ¿no? Cómo lograr homogeneidad y que todos atendamos igualito y tal. En nuestro negocio hemos aprendido que es demasiado ambicioso y tal vez poco realista eso. Entonces a lo que le hemos apostado es como al marco
¿cierto? De actuación, pero se puede ser flexible. Nosotros no somos de mismos protocolos, mismo tipo de saludo, no, porque entendimos que no funciona. Tenemos una rotación que es relevante porque pues los cargos de base en una tienda, la gente no quiere vivir de eso toda la vida, entonces pues hay una rotación natural típica de nuestro negocio. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso. Mi respuesta sería, no se logra que todos atendamos igualito. Sí se logra explicar qué queremos producir en los clientes. Entonces, con ustedes, por ejemplo, trabajamos cuáles son las emociones que queremos que el cliente sienta cuando compra con nosotros. Entonces, trabajar más en cosas conceptuales, en que todo el mundo entienda. Entonces, puede que un costeño o un pastuso lo entienda diferente cómo hacer sonreír a su cliente, pero al final, desde su perspectiva y tal, podemos lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que después de tantos años en esto, me he vuelto más flexible y más abierta a la expectativa que tengo con respecto a lo que la gente logra con el cliente en el frente, en la línea. Entonces hay que trabajarle más es al negocio, al concepto. En nuestro caso, por ejemplo, trabajar lo que significa el hogar para una persona, porque viene a mejorar su hogar en nuestras tiendas. Si yo te pongo a pensar en el hogar, eso es otra conversación distinta. Por favor, saluda así, el protocolo es A, B y C. Oye, es de otra cosa, otra conversación, emociones, conceptos de negocio, más hacia allá. Y ahí vas logrando que más o menos el ADN o la forma de atender el home center se parezca. Pero no sufrimos porque haya diferencias de forma o eso, no. Y el gran reto está más enfocado en el objetivo, en el qué quiero lograr, que en el cómo lo tengo que lograr, ¿no? O sea, ahí hay un modelo más flexible y lo que yo quiero generar es que el cliente se sienta de una determinada forma, que piense esto de nosotros, y si tú lo haces porque tienes una habilidad especial y cantas y vas por los pasillos cantando, pues cada uno... Es un modelo muy parecido a algunas de las best practices que se han visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Seguro que habéis visto alguno de los vídeos de los azafatos o las azafatas de vuelo de Southwest, por ejemplo, ¿no? Que cada uno pues entrega las instrucciones de seguridad de una manera diferente, un poco en función de lo que sería pues aquello con lo que se sienten cómodos. Bueno, un poco siendo un poco más extremo eso, pero en esa línea, ¿no? O sea, el foco en el objetivo, el foco en entender la visión, unas guías de actuación. Unas guías de actuación es súper importante, pero es importante el estilo de cada quien, la esencia, la cultura. Eso es súper bonito cuando uno lo descubre y lo pone al servicio del cliente y de la experiencia. ¿Qué habéis hecho? ¿Tenéis alguna iniciativa concreta? Porque al final siempre llegamos también a otro concepto que es muy presente y más en compañías de servicio con tanta gente, ¿no? Que tiene que ver con esa idea del empowerment y la autonomía que puedan tener las personas. ¿Tenéis alguna política en vuestro lado que le dé que otorgue grados de libertad a los colaboradores cuando tienen que gestionar? Porque no todas las situaciones las puedes predecir y no puedes, o sea, tú puedes suponer que, oye, quiero cambiar la política de devoluciones porque claramente esto nos genera un problema recurrente y la cambio, pero para situaciones excepcionales, ¿cómo hacéis? Súper buena pregunta. Sí hemos hecho avances en esto. Digamos, ejemplos puntuales sería procesos donde uno pinta el proceso y encuentra una cantidad de controles o de autorizaciones, ¿cierto? Entonces las pusimos sobre la mesa y co-creamos frente a eso y decir, bueno, ¿cómo eliminamos autorizaciones que se iban por sistemas o de diferentes maneras? ¿Y cuáles son los riesgos asociados a quitar ese control? ¿O cuál es una forma de control distinta a la tradicional que es una firma de un jefe, por ejemplo? Ay, sí, por el sistema le decimos a tecnología que nos haga tal cosa y una alerta y tal. Entonces, mi sugerencia es, sí lo hemos hecho, hemos empoderado a personas que están de cara al cliente, que antes pedían autorizaciones, ahora se les empodera y se les responsabiliza. Entonces, no es quitar el control, sino decir, mira, ya no vas a llamar a tu jefe, no necesitas este chulo, tu responsabilidad es esto y tu marco de actuación es tal. De aquí en adelante lo podemos monitorear de esta forma. Entonces la gente lo recibe feliz,
pero hay que trabajar en operativizar el empoderamiento, ¿no? Es bonito decir, pero decide, ¿cómo no vas a decidir? Y por detrás el procedimiento dice, pida una firma. Pues no, hay que trabajar en todo y mi sugerencia es, cojan procesos que le duelan mucho al cliente y co-creen. ¿Cómo lo harían distinto? La gente que atiende, los líderes, los gerentes, y ahí van a salir cosas maravillosas. Y eso sí, con tecnología de por medio para poder monitorear pues, el éxito de una iniciativa. Bueno, tenemos, o sea, la verdad que tengo una sensación un poco de, no sé si de fracaso, pero es que no consigo reducir la respuesta, solo se incrementa la lista. Entonces, la verdad que el ratio de preguntas que hemos conseguido responder no es el que me gustaría y probablemente te tenga que invitar a una siguiente sesión para más adelante porque se nos van a quedar un montón de temas que, bueno, vamos a intentar luego daros respuesta a través del post que pongamos en el blog y de compartir un poco algunas reflexiones. Creo que han salido pues, sí, cosas súper interesantes, se ha hablado de muchísimos temas. De verdad que has compartido pues, con total apertura pues, todo lo que habéis estado trabajando y que yo creo que se refleja luego también en los estudios, en los benchmarks, en las mediciones, no solo vuestras, también de lo que nosotros podemos ver. Como tú comentas, además hay que compararse con tus referentes y con los referentes que tienen los clientes, ¿no? Que a lo mejor es Netflix o que a lo mejor es, no sé, Starbucks o una aseguradora, ¿no? Porque al final lo que viven con esas marcas también te influye a lo que vives tú. Te voy a pedir que hagas un cierre, si quieres, un poco con alguna pregunta que han planteado. Y yo creo que es cosas de los que habías comentado al principio, pero a veces también no vale la pena reforzar. Nos preguntan varias personas, ¿no? Depende de cómo sea la pregunta, hay alguno que lo enfoque de una manera como más pragmática, ¿no? De dame un checklist de las cosas que tengo que validar para arrancar una estrategia, pero por lo menos, digamos, las 5 ideas o las que sean, ¿no? Pero ¿qué elementos le dirías a alguien que tiene que arrancar o una estrategia de experiencia de cliente que son los principales aspectos que debería de considerar y de tener en cuenta para iniciar en este camino y poder dar pasos de una manera un poco con más garantías y de manera más estructurada? Bueno, yo primero les diría, acérquense a la alta dirección, pregunten, hagan un taller con ellos, ¿ustedes qué quieren? Como la alta dirección de qué pase con los clientes y cuáles son los indicadores económicos o de negocio que quieren movilizar. Y ahí se ganan el apoyo de ellos, ¿no? Ahí ya los involucraron y ahí ya van a pasar cosas distintas en términos del apoyo, de presupuestos, de equipos, ¿no? Tenerlo claro, digamos, desde la estrategia. Otra sugerencia sería, sí o sí, trabajar paralelamente viaje de cliente y viaje de colaborador. Hay que meterse en ese mundo, así estemos muy en pañales con el de cliente. Mira, es el momento de hacerlo. El viaje del colaborador es importante, porque él es el que crea o genera la experiencia de cara al cliente final. Entonces, me parece que eso es, ya hay que hacerlo. Tercero, sería culturalmente hay que hacer mucho trabajo con todos los que participen en la cultura de la compañía de cara al cliente. Entonces, los colaboradores, ¿qué es lo que se espera que ellos hagan para de verdad tener al cliente en el centro? Hay que enseñar, hay que compartir, hay que trabajar en redes, con todas las áreas, que suena a lo típico, pero es que es verdad, es verdad. Entonces, sí o sí hay que lograrlo, romper barreras, conversaciones que están pendientes, hay que resolverlas y generar mucha comunicación apasionada por el cliente. Yo creo que es clave, o sea, la forma también es importante, ¿no? Las áreas de clientes tendríamos que ser las más buena onda de toda la compañía, entonces si tienen gente que no es así, pues cuestiónense, ¿no? Porque nosotros siempre buscamos coherencia de los demás, ¿no? Ah, es que marketing, es que lo otro, pero bueno, y nosotros las áreas de clientes, ¿cómo estamos ahí? Entonces yo creo que a mí me ha pasado, he tenido que decir, uy, sí, esta persona en el equipo es como súper en contravía de lo que somos y no, también hay que tener humildad para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? El ejemplo que damos. Y bueno, yo pienso que
¿cómo se dice? Traducir los retos del negocio es muy relevante para que esos retos del negocio en términos de ventas o de EBITDA o de temas financieros se vuelvan un input para lo que le debe pasar al cliente. Es decir, que las áreas de clientes tengan un mejor perfil, si es que así quieran llamarlo, que tengan el negocio en la cabeza, que no se queden en áreas de canales de escucha y atención de reclamos y tal. Tiene que ser un área muy estratégica, súper conectada con los retos del negocio. Y ahí pienso que es diferencial el resultado. Totalmente. Yo te voy a agregar otras 2 o 3 ideas más a lo que tú estabas planteando. Creo que es súper importante que un área, cualquier compañía que quiera empezar a trabajar en experiencia de cliente establezca los canales para escuchar a los clientes. Es una de las piezas que has comentado tú. No tienes por qué capturar 20.000, pero empieza por las que puedas y el feedback es algo que tiene que funcionar en tiempo real. O sea, no valen ya las encuestas de datos agregados del mes. O sea, eso es un mecanismo fundamental. Medir o escuchar o capturar ese feedback de forma continua y ese feedback tiene que ser feedback que esté conectado a la información. O sea, una respuesta, como comentaba Olga o Lucía, en un sistema que no me permite entender los motivos y además cruzarlo con otras variables de la operación y del negocio, no te va a dar el resultado que esperas, ¿no? Entonces, escuchar a los clientes y tener esa información vinculada, que ese análisis te sirva para correlacionar y analizar la parte de los economics. Comentabais algunos que a veces es difícil demostrar estas correlaciones. Yo estoy de acuerdo que no es una tarea que sea fácil. La principal dificultad está en la necesidad de poder de vincular la información. Yo sí que creo, y lo hemos vivido en IZO, cuando tienes la información vinculada y trabajas sobre ella, los patrones empiezan a aparecer y son bastante claros. Si no surgen es porque probablemente no estamos interpretando los datos de la manera correcta y no estamos construyendo el modelo, pero hay que darle forma y hay que darle vueltas. Ahí os contaremos casos que hemos vivido también con otras compañías donde a veces el comportamiento del cliente no sucede en el mismo mes. Por ejemplo, el retail es más directo. Yo hoy compro aquí y si la experiencia me ha gustado, mañana vuelvo a comprar aquí. Mientras que si tengo una hipoteca, bueno, pues no cambio de hipoteca todos los días o no cambio de compañía de telecomunicaciones, pero si analizas el delay en series anuales se te va a formar más claramente. Por ahí, a las preguntas que habéis hecho, trataremos de daros también ideas de cómo poder trabajar en encontrar esos patrones de correlación. Y luego el último consejo que yo daría en ese checklist es prueba-error. O sea, prueba cosas, pilota. Co-crea, identifica algo, crea un grupo, piensa en el problema, piensa en qué soluciones puedes ofrecer a ese problema y ponlas a funcionar para aprender, ganar feedback y ver si esas soluciones que tú estás pensando que son las buenas, pues la gente las percibe igual que tú y cómo las puedes seguir mejorando, ¿no? Y que sea un entorno muy dinámico de implementación, de cambio, de prueba, de error. Me ha encantado la frase de que somos una organización que tolera el error. Me parece que es uno de los factores clave de vuestro éxito. Y la verdad que me lo he pasado como un enano escuchándote. Es que esto a mí que es casi como una droga porque es un vicio de preguntar más, de seguir exprimiéndote. No quiero abusar de toda esa confianza, pero sí darte las gracias, de verdad, Olga, Lucía, porque ha sido un lujo enorme el poder aprender. Yo aprendo tantísimas cosas que seguro que también el resto de las cosas que funcionan, de cómo se vive desde dentro, de cómo los modelos que se piensan a veces, pues luego se llevan a las compañías y te dicen, oye, sí, ¿sabes qué? Yo esto lo hice y con esto me funcionó y de aquí saqué cosas y para nosotros es también una alegría enorme pues ver que el trabajo que se realiza, pues el propósito que se plantea sirve, ¿no? Así que te quiero dar las gracias una vez más y te las seguiré dando muchas veces cada vez que hable contigo por esta hora y media que has tenido con nosotros. Ya te digo que te voy a hacer ya la invitación ya para que, no sé, a lo mejor en 5 o 6 meses, cuando hagamos un tour con más compañías, vuelvas a ser una invitada nuestra en un IZO Talk y que podamos profundizar en todas las preguntas que nos quedan sin responder y sobre todo en todas las cosas nuevas que habréis implementado en 6 meses, que seguro que son un montón. Sí, bueno, fui muy feliz. Muchísimas gracias a todos.
todos por la participación y bueno, aquí a la orden con mi experiencia. Un abrazo para todos. Gracias, Olga Lucía, que tengáis muy buen día. Gracias a todos por estar conectados. Nos vemos en el siguiente webinar. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.